Alvairo, muy buenas noches. Nuestro último programa de la consulta Bien Informados. Hoy estaremos hablando de la Fiscalía, la autonomía y también de la conformación de movimientos políticos. Buenas noches. Hola Andrea y televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente, hoy será la última oportunidad que tengamos, sobre todo ustedes los ciudadanos, para informarse bien con los argumentos técnicos y jurídicos de cómo ir a votar precisamente en estas dos preguntas de la consulta. Estarán con nosotros dos expertos. Así es, recuerden que incluso pueden encontrar nuestros programas a través de la página de Ecuador TV para que usted vaya a la consulta bien informado. Como lo habíamos anticipado entonces, hoy nos concentraremos en la pregunta 2 y 4 que usted encontrará en la consulta popular el próximo 5 de febrero. La consulta, o digamos, la pregunta número 2, respecto de una posible autonomía de la Fiscalía. Y también la conformación de los movimientos políticos, a propósito de esa dispersión que existe en la actualidad. Ya se encuentran con nosotros nuestros invitados expertos en el tema para que podamos desmenuzar estas dos preguntas. Así es, se trata del primer término del abogado corporativo y magíster en Derecho Internacional de Empresas, Juan Francisco Román, que además es editorialista de Diario El Telegrafo. Así es, él es uno de los abogados entonces que nos acompaña esta noche, pero además está con nosotros Marcela Estrella Buccelli. Ella es abogada especialista en Derecho Penal, especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y bienvenidos. Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por recibirnos en este espacio tan importante. Un saludo muy cordial también a quienes nos acompañan, a toda su teleaudiencia. Muy bien, empecemos entonces con las formalidades. Vamos a conocer entonces cuál será la pregunta número 2 que usted encontrará en la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Muy bien, antes entonces de iniciar a dialogar con nuestros expertos, queremos también que escuchen qué es lo que sabe la ciudadanía respecto sobre todo de la Fiscalía, que es donde nos concentraremos ahora. Sí, hemos salido a la calle para compartir nuestro micrófono con los ciudadanos de a pie, esos ciudadanos que al igual que muchos no tienen muy claro el concepto, así que vamos a escuchar qué es lo que nos dijeron. ¿Sabe qué hace la Fiscalía? La Fiscalía controla digamos, las finanzas de todas las instituciones, de empresas, qué sé yo, más que todo empresas públicas. La Fiscalía a investigar, investigaciones a los delincuentes, a los montones, a los ladrones, las malas personas. Ellos se vayan presos. Realmente no hace nada para lo que está dictaminado en la ley, ¿no? Según dice que la Fiscalía hace mucho, pero hasta ahora no hemos visto que ha hecho nada. ¿Sabe qué es un fiscal? No lo sé. Chúticas, ¿qué le podré decir? ¿Cómo no hacen nada? O sea, no es nadie. Uy, no me pregunte, por favor. Gracias. ¿Sabe cómo se elige a los fiscales? No tengo conocimiento sobre eso. Pues por votación directa por los miembros de ahora en la actual legislación del CPSS, así se elige. No, señorita, lo siento. ¿Sabe de qué se encarga el Consejo de la Judicatura? No, la verdad. Creo que se encargan de robar la plata del Ecuador, nada más. El Consejo de la Judicatura, no. Entiendo que se trata de la política, pero no sé más. ¿Ha escuchado usted de fiscales sancionados por actos de corrupción u otros? No, parece que sí, pero no recuerdo el caso. No. ¿Cree usted que hay una carga laboral excesiva para cada fiscal? No creo. No, realmente porque no se ve el trabajo diario. Pues no quieren trabajar. No quieren trabajar, hay cuantos archivos que están ahí pendientes y no hacen que mañana, que pasado. Digo porque me ha pasado. ¿Cree usted que la Fiscalía necesita autonomía? Sí.
Porque tiene que haber una real autonomía de las funciones del Estado. En todos los países, yo soy de Chile y allá también funciona así, que está muy restringido a ciertas normas que lo hacen que pierdan esta autonomía y que no puedan elaborar su trabajo como se debe. A veces se frena mucho por la burocracia que existe y eso igual detiene un poco los procesos y hace que todo sea más trabado. Así que me imagino que sí, en todos lados debería funcionar un poco más autónomo. Sí, sí sería. Bueno, hemos escuchado diferentes criterios, pero Andrea, y vamos a entrar con nuestros panelistas, mucho desconocimiento, pero también una falsa imagen de negatividad hacia la institucionalidad como tal. Marcela, comienzo con usted. ¿Qué criterio le merece estas múltiples respuestas de la gente? Te voy a ser muy sincera, lo primero que se me vino a la mente es un sentimiento de profunda tristeza. Y es que tú no puedes culpabilizar de alguna manera a la sociedad por un desconocimiento que también podría ser responsabilidad del Estado. Yo siempre he considerado que lamentablemente en el Ecuador no existe una cultura jurídica que le permita a la sociedad efectivamente conocer cómo está integrado su Estado, cuáles son las instituciones a las que puede acudir, y precisamente la Fiscalía es una de estas instituciones. Hay muchos conceptos muy errados que pues se alejan realmente de qué es en general una fiscalía, cuando en la práctica y en la realidad es muy importante, ¿no? Sabemos que es la institución que se encarga de investigar todo lo que tiene que ver con los delitos que están asociados a daños contra la propiedad, como por ejemplo robos, hurtos, daños contra la integridad física, lesiones o asesinatos. Todo lo que tenga que ver con el crimen va a ser de competencia de la Fiscalía en un ámbito investigativo. Pero es que la sensación que además la sociedad tiene sobre igual una falsa expectativa de quizá eliminar el crimen o cómo funciona, qué hace un fiscal, se debe también a la falta de publicidad quizá de los procesos que se llevan a cabo en instancias judiciales. Hay sistemas como el argentino, como el colombiano, en el que, por ejemplo, se está promoviendo muchísimo más la televisación de procesos judiciales, audiencias, para que incluso la ciudadanía pueda familiarizarse un poco más. Es preocupante que no sepamos para qué es una fiscalía cuando existen delitos tan generalizados como violencia psicológica y demás, ¿no? Doctor, es triste. ¿Cómo mirar o cómo leer que la ciudadanía llegue así también a la consulta popular? Y digamos, aquí nos reíamos entre alguna y otra respuesta, pero realmente no es, como siempre lo hemos dicho, la idea ridiculizar, ni siquiera hacer ver que la ciudadanía no conoce de la fiscalía, sino reflejar que así es como vamos a llegar a la consulta popular, doctor. Claro, a ver, yo creo que deberíamos todos entrar en una profunda reflexión y después de ver esto es la realidad lógica que tiene un país y cualquier tipo de país. En el tema de fiscalía, en el tema de juicios, en el tema de jueces, funciones y etcétera, el ciudadano se da cuenta que existen estas figuras cuando le pasa, cuando tienen un delito por denunciar, cuando son denunciados por un delito, ahí se dan cuenta cuál realmente son las funciones, que es un tema bastante práctico y nadie le debería de pedir a la ciudadanía que realmente lo conozca, porque la obligación del Estado es promover el conocimiento de la ley y no al revés. El Estado tiene que acercarse al ciudadano para explicarle. Sobre la base de esto, vemos el resultado de personas extranjeras que conocen muy bien qué es una fiscalía. 2 personas fueron entrevistadas y sabían muy bien cuáles eran las funciones y cuál es la autonomía que tiene una fiscalía. Mientras del otro lado, solo las personas que vivieron un delito, solo las personas que estuvieron dentro del proceso delictivo, decía una señora entrevistada, decía, yo conozco un fiscal porque a mí me pasó. ¿No? ¿Qué es entonces lo que hace la Fiscalía solo para, digamos, asentarlo y que la ciudadanía también lo pueda conocer? Desde mi punto de vista y según la normativa, la Fiscalía lo que hace es realizar la investigación antes del proceso, antes de irse a un juez, para ver si es que la conducta que se está investigando y que se denuncia forma parte de un delito. Los delitos describen qué significa un acto delictivo, es decir, si una persona me roba, tengo que completar que exista una persona y que esa persona me robe. Ese robo significa que me quiten una pertenencia personal, una pertenencia que forma parte de mi peculio. Sobre la base de eso, el fiscal lo que dictamina es si es que existe o no un delito. Es un filtro para determinar si es que realmente existe o no un delito y si es que un juez lo debería conocer.
Y precisamente para ahondar este criterio que acaba de dar nuestro primer invitado, vamos a ver un video explicativo exactamente qué es la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado es el ente encargado de dirigir la investigación de delitos. En nuestro país, esta función se ha visto estancada. Desde 2014 a marzo de 2022, la entidad ha receptado 2.200.000 denuncias. De estas, el 89% sigue en indagación previa y solo el 11% está en etapa de juicio. Actualmente, Ecuador tiene un déficit de 602 fiscales y 23 de las 24 provincias sufren la falta de funcionarios para investigar delitos. El último concurso para elegirlos no prosperó y con ese suman 9 años en los que el país no ha tenido nuevos procesos de selección de agentes fiscales. Antes de iniciar entonces con las preguntas, también salimos a la calle para que la ciudadanía sea quien las haga. Escuchemos la primera entonces. Quiero saber cómo funciona la Fiscalía. Muy bien, ya sabemos qué hace. Ahora, ¿cómo funciona la Fiscalía actualmente? ¿Cuál es la estructura que tiene la Fiscalía, doctora? A la Fiscalía hay que entenderla como una institución que está organizada en base al tipo de delito que se comete. Voy a tratar de ser lo más simplificada. Si es que nosotros tenemos delitos contra la vida, asesinatos, homicidios, pueden haber también delitos en contra de la integridad de la persona, pueden haber delitos de carácter económico, lavados de activos, pueden haber diferentes tipos de delitos que van a empezar a investigarse en las diferentes unidades especializadas que forman parte de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía es un todo que a su vez está dividido, se encuentra desconcentrado porque además hay una Fiscalía General que a nivel nacional tiene injerencia. Pero debido a que nuestro país está dividido en provincias, pues también hay una sede, por así decirlo, de la Fiscalía General en cada provincia, entonces hay fiscales provinciales y de la misma manera en cada Fiscalía Provincial van a haber unidades especializadas para investigar este tipo de delitos. Cada unidad va a tener fiscales especializados, es decir, en la teoría lo que se espera es que una persona que está a cargo de una investigación esté especializada en homicidios, esté especializada en lavados de activos, esté especializada en los diferentes crímenes que se van a investigar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía opera de la siguiente manera, es quien recibe las noticias de un delito, es quien recibe una denuncia, es quien se entera que se comete el delito e inicia la investigación. ¿Por qué entonces ahorita tantas causas represadas? Justo lo veíamos en el video. ¿Cómo, digamos, esa estructura, qué hace que se represen o no? ¿Hay pocos fiscales? ¿Cómo funciona ahora? Hay diferentes factores y es que hay que considerar, yo pienso, salvo mejor criterio, en los últimos años también ha habido un incremento importante en cuanto a la presentación de denuncias, ¿sí? Esto eleva indiscutiblemente el número de investigaciones. Sumémosle a esto con, sí, digamos, se ha hecho algunas mejoras indiscutiblemente, pero hay precariedad en el funcionamiento de la institución. Me refiero en provincias, por ejemplo, tú ves fiscales que son multicompetentes, que podrían tener en su despacho X cantidad de investigaciones y no se dan abasto. Lugares en donde no necesariamente se puede coordinar, porque la Fiscalía, una vez que recibe la investigación, trabaja coordinadamente con la policía para poder investigar. Y hay lugares en donde no se puede efectivizar de una manera coherente las investigaciones. Entonces, este tipo de represamientos obedecen a un sinnúmero de falencias que no necesariamente obedecen a la falta de norma, pueden obedecer a la falta de fiscales y demás. Juan Francisco, para concluir este tema, ¿es un número innecesario? ¿Se necesitan más fiscales? ¿Es solamente de contratarlos? A ver, yo creería que esos números hay que verlos en contexto y hay que verlos de una forma bastante eficiente. ¿Cómo es esto? Yo creo que el ecuatoriano de por sí ya está mucho más acercado a los tribunales y reclama y denuncia también un montón de cosas. El desconocimiento de cuándo debo ir a una fiscalía, cuándo debo iniciar una demanda civil, cuándo debo iniciar otro tipo de procesos, es también parte del problema, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, en lugares mucho más rurales, lo que dicen es, si quiero cobrar una deuda, voy a denunciar porque me estafaron. Entonces van y dicen, mira, me estafaron, y la denuncia ya entra al sistema y forma parte de estos números.
cuando el fiscal lo ve, dice, mire, esto es un proceso civil y tengo que cerrar. Yo insisto en este tema de la estructura y también reitero en una de las preguntas de mi compañero y es, ¿qué pasa? Por ejemplo, si es que hay menos fiscales, ¿por qué se da esto? Entiendo que la estructura pasa porque el Consejo de la Judicatura ahora mismo tiene que hacer, por ejemplo, este tipo de concursos, sancionar, evaluar, etcétera. ¿Cómo es, doctor? Ahí hay un tema administrativo que todo el mundo debe tomar en cuenta sobre la base de cómo funciona la Fiscalía y las entidades que forman parte del orden judicial. Por ejemplo, en Fiscalía depende de la decisión del Consejo de la Judicatura que le da desde un lápiz hasta un fiscal. Es decir, la compra de todos los instrumentos que forman parte de un despacho, de una oficina de un fiscal, como lo es una computadora, el internet y etcétera, forma parte de la decisión del Consejo de la Judicatura que se lo entregue. Es como el departamento de talento humano de las entidades, ¿no? El recursos humanos. Entonces, la Fiscalía le dice, mira, yo necesito más fiscales, tú eres el encargado de hacerlos, mándamelos porque los necesito. ¿Qué es lo que hace este Departamento de Recursos Humanos llamado Consejo de la Judicatura? Voy a comenzar procesos, pero la demora es tan amplia porque varias razones. Nadie quiere ser parte de la Fiscalía, hay pocos, nadie cumple con los requisitos mínimos para ser fiscal, etcétera, etcétera. Retardan y no mandan al fiscal. Es un problema estructural. Marcela, para complementar esto de la Fiscalía, esto de crear, porque así dice la pregunta, crear un consejo fiscal. Quizá la gente no lo tiene claro, pero precisamente es la que vamos a ver antes de iniciar nuestra conversación. Claro que sí. ¿Qué es un consejo fiscal? Eso entonces, solo para recapitular, en la pregunta entonces se nos va a preguntar, valga la redundancia, que si es que se quiere entonces un consejo fiscal, ¿cómo sería esto? ¿Qué es eso? Entendamos a este consejo, si es que llega a ganar el sí en esta pregunta, como un órgano administrativo auxiliar. Reemplazaría el Consejo de la Judicatura. Yo sé que suena un poco tedioso, pero me voy a detener un ratito, porque es un órgano auxiliar, complementario, externo, si quieres, pero vinculado a la Fiscalía, que va a permitir efectivamente los temas administrativos que actualmente están a cargo del Consejo de la Judicatura, pues que pasen eventualmente a cargo de la Fiscalía. Puntualmente, ¿qué es lo que nos está pidiendo la pregunta? La selección, la evaluación y también la sanción o los procesos sancionatorios a los diferentes fiscales. Entonces, el Consejo lo que va a venir a hacer es regular precisamente estos procesos de selección. Ya no va a ser el Consejo de la Judicatura, sino el Consejo Fiscal quien lleve a cabo estos procesos. Pero eso le quitaría, perdón, responsabilidad política a este Consejo Fiscal, la que ahora tiene el Consejo de la Judicatura. Por supuesto, y evidentemente respecto a cómo funciona y cómo va a responder, qué productos va a entregar. Yo creo que eso la ciudadanía debe de tenerlo bastante claro. Es como que el Departamento de Recursos Humanos ya no está afuera, sino está dentro. ¿Ok? Y el gerente de esta empresa llamada Fiscalía será el fiscal general y tendrá su consejo, que será las personas que le den los instrumentos, las que le aprueben si es que una persona de sus recursos humanos, es decir, un fiscal, no ha cumplido con su tarea, tendría que salir o no tendría que salir y le darán este auxilio, pero directo. Ya no tendrá la Fiscalía que tocar la puerta del Consejo de la Judicatura y decirle, mira, este fiscal no hizo su trabajo y tienes que sacarlo, o este fiscal sí hizo bien su trabajo y tienes que ascenderlo. Marcela, ¿cómo se escogerán a los miembros de este consejo? ¿Quién garantizará cierta independencia? Que sean técnicos, es decir, abogados, expertos, es decir, ¿cómo va a funcionar esto? Esta discusión justo teníamos antes de venir para acá con Juan Francisco, porque suena bastante interesante el hecho de que la propia Fiscalía pueda agilizar estos procesos, de alguna manera garantice que van a haber unidades con más fiscales, más personal. El problema es que el número de fiscales no te garantiza la excelencia o la calidad de las investigaciones o los resultados de las investigaciones fiscales. Pero hay otro adicional que a lo mejor a mí también me queda un poco en el aire, sigo pensando este tema, porque quien va a designar los integrantes de este consejo, ¿sí? O sea, es decir, este consejo va a tener miembros, son 7 personas que integrarían este consejo y van a ser designados por la persona que sea titular de la Fiscalía General del Estado. En este caso, por ejemplo, Diana si es que aprobamos esto, obviamente no pienso que el tiempo le dé a la doctora
pero suponiendo ¿Cuánto tiempo que se sí, demoraría en suponiendo- integrarse este Consejo Fiscal? Lo que pasa es que una vez que ya tengamos aprobada la pregunta, lo que se le va a dar es prácticamente un año a la Fiscalía hasta que pueda implementar el proceso. Pero estamos hablando de quizá y aproximadamente 1 año y medio o 2 años hasta ver el resultado si es que llegara a ganar esta pregunta. Ahora, mira, qué preocupante que sea la propia autoridad de la Fiscalía, porque nosotros Puede ser tenemos parte. historia y ejemplo con abusos en la titularidad de la institución. Entonces, con esos patrones de abuso también hemos podido evidenciar que el fiscal general siempre va a estar ligado al momento político que nos gobierne en ese momento. Y sí genera duda respecto de si el fiscal general podría o no ser, digamos, sublime o quizás susceptible de algún tipo de tráfico de influencias para la integración de este consejo. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que la persona que está liderando la Fiscalía General del Estado no empiece a seleccionar deliberadamente a los 7 integrantes que finalmente terminen respondiendo a una voluntad política? Entonces te vuelves voluble. Precisamente sobre esa reflexión tenemos una pregunta de la gente. Si el Consejo de la Judicatura no hizo su trabajo, ¿quién nos asegura que el Consejo Fiscal sí lo va a hacer? Sí, es que hay que entender que, como dice Juan Francisco, lo único que hice es coger la estructura de talento humano y ponerla en otro sitio. No estamos analizando el problema de fondo. Y hay otras situaciones porque, claro, la designación, la evaluación, el ascenso y la sanción de fiscales, claro que van a estar supeditados a un momento político. Entonces, quizá tener muchos fiscales tampoco va a resolver el problema de fondo porque tampoco se está analizando que económicamente no se le está proveyendo de una autonomía a la Fiscalía. Entonces, ¿de qué manera vamos a garantizar si es que hoy por hoy hay precariedad en tecnología, en servicios básicos como agua, hay provincias que no tienen ni siquiera instalaciones adaptadas, se caen los techos? Entonces, claro, vamos a incrementar el número de fiscales y esto no va a garantizar que el sistema funcione. Vamos a mirar la siguiente pregunta entonces, que va también ligada. ¿Por qué no solo se le exige al Consejo de la Judicatura que cumpla su trabajo y ya? Doctor Román. A ver, yo creo que al Consejo de la Judicatura todo el mundo le ha exigido de todo. Y realmente lo que la pregunta a mí me causa bastante duda es que el gobierno central lo que está haciendo es básicamente decir, no le pude exigir a quién debería hacerlo, por lo tanto le doy más competencias a otro que yo sí creo que lo podría hacer. Y la pregunta es válida de las personas que han sido entrevistadas, es bastante válida respecto a cómo ustedes me garantizan que moviendo estas fichas se van a mover los procesos dentro de la Fiscalía, que a la final es lo que todos queremos. Y la respuesta es, no sé. Y el gobierno tampoco sabe. Y este proceso tampoco lo va a hacer. Porque eso forma parte de un problema integral de la estructura de un país y su burocracia respecto a qué tan eficiente y eficaz es. Eficiente es si está cumpliendo con lo que yo le estoy pidiendo. Es decir, que un fiscal investigue y me diga si es que realmente hay un delito o no. Y si es que esta eficiencia forma parte de una estructura administrativa como la que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué no le han pedido al Consejo de la Judicatura? Creo que al Consejo de la Judicatura hasta le han demandado y el Consejo de la Judicatura también tiene sus excusas, ¿no? Es que no tengo plata, es que la gente no viene, es que etcétera, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, mi respuesta a la pregunta sería: yo tampoco tengo la respuesta. Yo creo que sí tener una respuesta súper breve, pero es que todo se traduce en política pública. Y el problema es que el Estado actualmente no está enfocado en generar política pública que complemente a lo mejor este tipo de decisiones que van a ser al final del día administrativas. Porque necesitamos darle fondo precisamente a la delegación. Recuerden que la Fiscalía está integrada por unidades especializadas y estas unidades también investigan corrupción. Entonces estamos hablando de que en un futuro los fiscales que investiguen casos de corrupción relevantes, por ejemplo, serán designados por la autoridad de la institución. Y justo una pregunta, la número 6, vamos a escuchar ahora, tiene relación a eso, a la garantía. Si la Fiscalía se vuelve autónoma, ¿se garantiza los recursos para su administración? Claro, ¿quién garantiza? ¿En los anexos se encuentra todo esto descrito? Así es. En el anexo lo que dice es que si pasa la pregunta, esto se envía directamente a que el Ministerio de Economía y Finanzas mande una partida presupuestaria. ¿Qué es la partida presupuestaria? Que de toda la plata que tiene el Estado saque un pedazo y asegure
que este proceso va a estar financiado sobre la base de este monto de dinero que se calcula por medio del ministerio. Pero sería de lo que se le otorga al Poder Judicial, es decir, al Consejo de la Judicatura, que es el que administra los bienes. Deberían quitarle el Consejo de la... y le darían este consejo. O sea, mira, los problemas que enfrenta la Fiscalía son globales y lo único que estamos promoviendo ahorita es un desglose. Entonces, claro, por un lado vamos a permitir a la Fiscalía que solucione el tema de falta de fiscales, de designación de fiscales, etcétera, las sanciones, pero por otro lado seguimos teniendo apartado y seguimos supeditados al Consejo de la Judicatura para temas económicos básicos. No tienen impresoras, no tienen hojas los fiscales, entonces eso también ralentiza demasiado las investigaciones. Muy bien, vamos entonces a ver también la pregunta número 7. Si gana el sí, ¿cómo ayudaría eso a contrarrestar la inseguridad? Son esas preguntas que nos hacemos sobre todo los ciudadanos comunes y corrientes. Claro. Usted sabe que el tema de la inseguridad ahora es de todos los días. Veníamos conversando con Marcela. Y claro, más seguridad. Justo eso veníamos conversando con Marcela, porque a la final la inseguridad no es un tema de fiscales, es un tema tan global que inicia desde la misma casa. Tiene un tema de pobreza, tiene un argumento de educación, tiene un argumento de efectividad. Desde mi punto de vista, esto forma parte y es un pedazo bastante mínimo respecto a la ejecución de la justicia después de que alguien haya cometido un delito. Pero antes de cometer el delito existe una persona que estuvo maltratada, que tal vez formó parte de una pandilla, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tan global que contestar esa pregunta sería una falsedad, sería una mentira decirle a la ciudadanía con esta respuesta del sí a esta pregunta se va a solucionar el tema de seguridad. Bueno, hemos tratado de que usted, ciudadano, pues, tenga elementos con nuestros especialistas en esta materia de jurisprudencia, pero ahora vamos a un corte porque en la segunda parte del programa vamos a analizar la otra pregunta relacionada con la conformación de los movimientos sociales, movimientos políticos. Bueno, Andrea, la siguiente pregunta que tendremos los ciudadanos que decidir tiene que ver con esto de la conformación de los movimientos políticos. Así es la pregunta número 4 que usted encontrará el próximo 5 de febrero en la consulta popular. Veamos entonces de qué se trata. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Como siempre hemos salido entonces a la calle a preguntar a la ciudadanía si es que pues conocen un poco de los movimientos, los partidos políticos. Escuchemos lo que nos respondieron. ¿Sabe la diferencia entre partidos y movimientos políticos? El partido depende de un grupo de personas y el movimiento ya también tiene más... menos cantidad de personas. Tiene menos cantidad de personas. No sé. No, la verdad. ¿Sabe cómo se crea un movimiento político? La verdad lo ignoro, ¿cómo también se formarán? Yo creo que ya no existen los partidos políticos. Lo que creo que existe es una cosa de compra y venta de votos. Ay, no sé realmente cómo se crean. ¿Sabe la diferencia entre un afiliado y un adherente para pertenecer a un movimiento o partido político? No. Ni idea.
Adherente, me imagino que es parte del partido político, nada más. El afiliado es el que formalmente y en términos legales está signado en un partido político. El adherente es aquel que, como su palabra lo indica, se adhiera, se adosa, se estima hábil en el pensamiento político o línea de un partido. La verdad es que no me interesa en lo más mínimo. ¿Cree que debería haber más requisitos para la conformación de un movimiento político? Más requisitos, sí. Se han proliferado movimientos políticos en donde hay muchos candidatos que sin preparación, sin nada, pues, se lanzan a la política. Consecuentemente, por bien del país, yo creo que deberían existir solo partidos políticos cumpliendo ciertos requisitos. Y los candidatos deben ser profesionales, con título mínimo de tercer nivel. Sí. Deberían de ser profesionales capacitados y que anden en el pueblo, que sean del pueblo para que sepan qué se necesita en el pueblo. ¿Sabe cuántos movimientos políticos hay en el país? No, la verdad, no. Sabe que yo, como ya soy de la tercera edad, estoy muy aparte, no quiero saber nada de política. No, realmente desconozco cuántos son, pero sabemos que hay demasiados. Y eso es un grave problema para la democracia en el Ecuador. ¿Cree o confía en los movimientos políticos? De ninguno, para nada. Un 50-50, la verdad. Más que todo por el historial que ha tenido el Ecuador en tanto a partidos políticos, en tanto a candidatos. Pero siempre hay la posibilidad de cambiar, ¿no? Sí, en los que sean buenos. Alguna de haber buenos aquí en el Ecuador. Bueno, hemos escuchado de todo, Marcela. Me gustaría escuchar su criterio. Yo estoy a favor de que la política en el Ecuador tenga un sentido de responsabilidad, crítica, social, política, económica, porque lamentablemente desde que yo tengo uso de razón y conciencia propia no he visto y no me he sentido representada por ningún movimiento ni partido político. Lo que yo concibo por movimientos y partidos políticos es la perennización de intenciones particulares que al final del día olvidan sus propuestas políticas porque ya llegan al poder. Y esa es uno de los cuestionamientos que también realizábamos a la ciudadanía. ¿Qué es un movimiento? Claro. ¿Qué es un partido? ¿Cómo se diferencia, doctor Román? A ver, en este tema, los partidos y movimientos políticos dependen de su estructura, mientras que un partido político, en Ecuador solo hay 10 partidos políticos, y del último catastro del CNE hay 10 movimientos nacionales, 69 provinciales, 174 cantonales y 19 parroquiales. ¿Qué significa esto? Los partidos políticos necesitan de un número específico de gente que forme parte permanente de ese partido político a nivel nacional con un número mínimo. Es decir, que formen parte, sepan su ideología, sepan hasta dónde van a ir, y etc. Mientras que un movimiento político, y ahí es donde está la trampa, es que este movimiento se puede crear con el mismo número de un partido político, pero solo el 10% debe ser permanente, solo debe de estar ahí. Y el 90% pueden ser, como bien lo decía el caballero, que lo explicó mucho mejor que creo que todo el mundo, el adherente es un simpatizante, una persona que dice, me gusta el color de esa bandera y simpatizo con ello, pero no forma parte estructural del movimiento. Entonces, ¿dónde está la diferencia? El partido debe tener un montón de gente que forme parte y se quede ahí, mientras que el movimiento no. Bueno, ¿qué es un movimiento político? En nuestro siguiente video les explicamos. Actualmente existen 279 movimientos políticos en el Ecuador. Según la Constitución, en ambos casos, tanto para la creación de movimientos y partidos, se debe contar con un registro que no sea inferior al 1.5% del registro electoral de su territorio, sean estos afiliados en el caso de partidos y adherentes en el caso de movimientos. Así, en 80 cantones puede existir un movimiento político con menos de 10 miembros, lo que ocasiona que su calidad sea baja y que no se establezca un régimen de vinculación real a las organizaciones políticas ni responsabilidad. Según expertos, la fragmentación de las organizaciones políticas es un problema grave para el mantenimiento de la democracia. Estudios efectuados en 21 países diferentes reportan que, cuanto mayor sea el número de partidos, más probable es la inestabilidad política.
Muy bien, lo que dice entonces la pregunta número 4 es que no se pueda crear un movimiento político con menos del 1.5% del padrón. ¿Qué es lo que dice actualmente la Constitución? Vamos a ver entonces en la siguiente claqueta, escuchemos. Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de principios, programa de gobierno, símbolos, siglas, emblemas, distintivos y registro de adherentes o simpatizantes en número no menor al 1.5% del registro electoral utilizado en el último proceso electoral. Y en ese sentido, la pregunta para ambos juristas, ya tenemos en la Constitución algo similar a la pregunta, quisiera que nos puedan esclarecer un poco aquello. A ver, en este sentido dice exactamente lo mismo, pero cambian una palabra y esa palabra es la que hay que tomar en cuenta. La cambian de adherentes a afiliados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Los movimientos políticos, que es lo que más ha proliferado aquí, ya no te voy a exigir que solo tengas el 1.5 del padrón electoral para que tú puedas conformarte y mantener tu vida jurídica y existas. Y en la estructura de estas personas necesito que todas formen parte de tu movimiento político, se queden ahí, sean permanentes. ¿Cómo lo hacen? Cambiando la palabra afiliados. El afiliado es una persona que pone ya todos sus datos personales y forma parte indiscutible de este movimiento y así van a tener un mantenimiento más estricto del tema. Aunque no asegura que se puedan hacer, por ejemplo, falsificación de firmas, que el CNE jamás pudo controlar este tema, o la compra de votos, que el CNE tampoco pudo controlar el tema. Lo que sí se pide es una estructura mucho más sólida para que no existan tantos movimientos políticos y no existan, por ejemplo, en las seccionales que vienen, 14 o 15 candidatos sobre la base de una pluralidad de movimientos que tienen un tipo de ideología, pero su candidato tiene una ideología completamente dispersa a lo que es. Entonces lo que va a hacer el CNE es, primero, decirle si es que gana el sí aquí, es a estos movimientos, ahora no solo el 10% tienen que ser permanentes de tus miembros, sino tienen que ser el 100%, tienen que ser afiliados. Y a estos afiliados lo que se les dice, les vamos a auditar, dice el anexo, vamos a auditar permanentemente. ¿Cómo sería esa auditoría? Desde mi punto de vista, y deberíamos ver el reglamento, sería preguntarle indiscriminadamente a todos los miembros si es que saben, por ejemplo, cuál es el himno de su movimiento, cuál es su ideología, cuál es su plan de gobierno, y si no pasan, comenzar a sesgar estos movimientos para que no existan los movimientos de garage que tenemos ahora. Precisamente vamos a escuchar otra pregunta que tiene que ver con la participación de los miembros de estos movimientos, si les dará mayor participación. ¿Este cambio dará mayor participación a los miembros del movimiento? Clarísima, entonces esto conversábamos también con la ciudadanía y ellos decían, claro, pero ¿qué beneficio hay para el afiliado, el adherente dentro de los movimientos políticos? Si se quiere. Yo creo que ahí ya dependerá, y perdón que ya me estoy comiendo, pero yo creo que ahí dependerá también del movimiento y sobre la base de cómo la estructura de la política interna del Ecuador cambie. Por ejemplo, deberían haber primarias y la pregunta es perfecta. ¿Cómo yo, formando parte de un movimiento, podría formar parte de los candidatos a ser asambleísta? Tal vez yo quiero ser asambleísta, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente esto me va a asegurar que existan estas verdaderas primarias, donde dentro del movimiento decir, le quiero elegir a Marcela para que forme parte de la asamblea y todos votemos si es que ella va o no. Entonces, con esta afiliación, desde mi punto de vista, lo único que se presume, lo único que se podría asegurar es que el movimiento sea real, pero no la participación interna. Marcela, y esto tiene que ver un poco con esa cultura cívica, si se quiere, o política, que no es precisamente la ecuatoriana, porque de la experiencia que hemos visto en los últimos 20, 25 años, hay más liderazgos, caudillos, digamos, culto a una imagen, una persona, pero no una ideología. ¿Por qué carecemos de esa cultura, digamos, política?
Y yo estoy de acuerdo con esta apreciación, por eso yo me refería en la perennización de líderes o quizás pseudo líderes. Al final del día vemos que hay acuerdos, hay pactos, hay conversaciones que no necesariamente favorecen las bases ideológicas de movimientos y partidos políticos o que terminan desapegándose de sus bases iniciales, ¿no? ¿Qué pasa también? Y esto es un fenómeno importante que me parece podría contribuir también al análisis de la pregunta, y es que dentro de los mismos partidos o movimientos muchas veces hay brechas, hay diferencias, y lo que esto provoca es que pues los pseudo líderes se enfrenten, se segreguen y formen sus nuevos partidos políticos. Entonces, lo que estamos fomentando es más bien una disgregación ideológica sin mucho sentido, porque se entendería que todos parten de lo mismo, con las mismas necesidades y enfoque social, pero al final del día nos damos cuenta de que la conformación de partidos puede ser tan deliberada en el Ecuador que puedes tener X cantidad de movimientos sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control, que te garantice representatividad, participación. Los que participan son los mismos de siempre, los camiseteros, los que ya han cambiado de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha y al centro. Entonces, ¿qué es lo que dice el anexo de esta pregunta precisamente? Claro, esta pregunta se vende, digamos, diciendo que se va a controlar el número de personas que estarían dentro del movimiento, pero el anexo, ¿qué es lo que realmente dice? Yo pienso que la clave del anexo, y no sé si Juan puede acotar algo más, es la auditoría a la cual estarían supeditadas las personas que integren movimientos y partidos, que yo pienso es importante. ¿En qué términos se manejarían o bajo qué estándares se van a manejar estos procesos de auditoría? No lo sabemos. Sabemos que estarían a cargo del Consejo Nacional Electoral, que pienso es positivo. O sea, necesitamos tener calidad en la política pública. Necesitamos que de una buena vez los partidos, quienes militan, los adherentes, sus personas militantes, permitan la viabilización de políticas públicas en favor de la sociedad. Entonces yo rescataría esta parte del anexo, me parece que es lo importante, y lógicamente que se incrementan algunas condiciones para también contar con el número suficiente que te permita habilitar la creación de un partido. Ya no serían tan cantonales, tan segregados, ya no tendríamos 300 movimientos a nivel nacional, sino que pues tendría que ser ya más limitado, el número de personas mínimas sube, los requisitos para formar parte de los movimientos seguramente subirá eso y complicará quizá a la corta o a la larga la conformación de nuevos partidos o segregación de movimientos. Pero realmente es como impreciso todavía. Y digamos, en el anexo tal vez se explica también cómo cambiarán los adherentes, entiendo, a ser afiliados, es decir, los movimientos que ahora existen deberán afiliar a toda su base. Claro, a ver, lo que hace el anexo es reorganizar el artículo de la Constitución que habla justamente de los movimientos políticos. Lo que dice es, usted va a tener un tiempo para que sus adherentes, sus simpatizantes se transformen en afiliados. Que estos afiliados cumplan con estos requisitos mínimos, que estos requisitos mínimos contemplen y se calculen sobre la base de este 1.5 para que puedan mantener su vida jurídica. En caso de que sus simpatizantes, y ahí es donde yo creo que es lo que está pensando el Ejecutivo lograr, es que comiencen a llamar a los simpatizantes y digan, oye, te toca afiliarte y ahora te toca poner tus datos y ahora te toca cumplir con todo y aprenderte todo, y van a decir, mira, yo solo te di la firma para ser simpatizante, ya no simpatizo contigo, y comienzan a incumplir. Esto, después de un tiempo, el CNE lo que va a hacer es decir, teníamos, por poner números cerrados, 10 movimientos, ahora tenemos 2 porque los 8 no cumplieron. Y hay una parte aquí que hay que ver en el anexo respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual yo estoy de acuerdo, que dice, ninguno de los movimientos o partidos políticos podrán postular personas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Social. Ya hay también, ¿no? Ahora, supuestamente, digamos, esto lamentablemente en así. este país hay que recalcar lo recalcado para que se entienda lo entendible. Marcela, y con esto quiero finalizar eso porque vamos a otra pregunta. ¿Será que los jóvenes o los ciudadanos comunes y corrientes están así como conceptualizados, por decirlo de alguna manera, de esto como para ir a votar con este criterio, o la gente votará más por un tema de percepción, simpatía?
en esta pregunta puntual? Yo pienso que va a ser un tema de simpatía. Recordemos que en el Ecuador, lamentablemente, la política se ha trastornado en un populismo bastante cuestionable y vemos que no necesariamente las personas saben por qué apoyan a determinado movimiento o por qué al final del día están militando en algún partido político. Entonces, el desconocimiento que existe respecto de cómo se conforma un partido, qué es un adherente y por qué ya no se va a llamar adherente sino afiliado, yo pienso que estos son temas muy técnicos que quizá puedan escapar de la generalidad consciente de los adolescentes. Ahora, sí, es un poco peligroso también que se supedite el voto a la simpatía de un político, porque como insisto, el populismo arrasa hoy por hoy. Vemos en las cifras, se reflejan las estadísticas que no necesariamente están las personas más técnicas, más aptas, sino los que más show brindan a la sociedad. Muy bien, con esa reflexión entonces vamos a escuchar la pregunta número 10. ¿En qué beneficia que haya más o menos movimientos políticos? Lo que hemos conversado, ¿no? ¿Esto quita representatividad en algunas otras provincias, doctor? En lo más mínimo y absoluto. Yo creo que concentra la representación sobre lo que la política debería ser, la ideología propia y pura del político y los movimientos políticos. ¿Cómo crear eso si es que incluso oíamos a la ciudadanía decir, a mí no me interesa la política, yo ya me jubilé, a mí no me hablen de política? ¿Cómo hacer? Yo creo que ese es un reto global y nadie quiere a sus políticos. No hay país que quiera su Congreso, no hay país que quiera a sus políticos. El problema es la calidad de político que le ofreces también al pueblo. Y yo últimamente he sido partidaria del respeto propio que te puedes tener al momento de votar, porque sería inconcebible que no te respetes eligiendo a una persona que no te va a representar. Ahora, bajar el número de movimientos podría afectar la representatividad, yo creo que en lo más mínimo. La gente no está consciente de lo que es la participación, la gente no sabe para qué es la participación, no le interesa participar. Y de alguna manera vamos a poder permitir depurar a estas personas que se han perennizado en la política. Podríamos tener cabida a nuevos cuadros, incluso, no sé, la generación de nuevas políticas. Porque sí es preocupante, o sea, es demasiados movimientos políticos que lo único que hacen es entorpecer procesos electorales, dividir votos, y eso es un poco inconcebible en un sistema pseudodemocrático. Vamos a la pregunta número 11, que lo hicimos en la calle también con los ciudadanos. Si gana el sí, ¿se evitará que los candidatos alquilen movimientos políticos? Bueno, clarísimo, Marcela. Ya me habló por interrumpirle. Este es un diálogo democrático y participativo. Claro, y primero de las equidad damos. de género. Sí, a ver, realmente yo pienso que sí es una pregunta importante. Hay aspectos que sí, y estoy de acuerdo con Juan Francisco, el Estado debe proporcionar. La ciudadanía está desinformada, la ciudadanía no tiene injerencia en los movimientos políticos. Actualmente no hay una auditoría importante para ver cómo funciona un movimiento político. No tenemos partidos políticos que representen a la sociedad. Vemos pugnas de partidos políticos, vemos show de partidos políticos en la asamblea. Entonces, el hecho de que no exista un verdadero control, pero que haya la posibilidad de auditar ahora cuál va a ser el manejo de los movimientos y partidos políticos, puede ser quizá la alternativa que se le pueda plantear a la ciudadanía. Claro, yo no veo, quizá no me molesta mucho esta pregunta, para ser muy sincera. Yo sí estoy a favor de la eliminación de varios movimientos, de varios pseudolíderes, personas que lo único que acaparan es dinero del Estado, porque también para estas personas en época electoral, por ejemplo, hay que desembolsarles dinero. Y sabemos que en estadística al final del día ni siquiera van a llegar a tener un resultado favorable. Regreso entonces también a la pregunta de la ciudadanía. ¿Esto evitaría que se alquilen los movimientos políticos como lo que vimos ahora, ¿no? Candidatos que eran de derecha ahora alquilando, digamos, entre comillas, movimientos políticos de izquierda, doctor? Yo creo que esto realmente ya rebasa de lo lamentable a lo patético, porque en el país no debería ni siquiera pronunciarse que un movimiento esté de alquiler o ni siquiera esté en venta. Y yo creo que falló ahí el Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones, donde es evidente la existencia del alquiler, es decir, lucrar de la creación de un movimiento político para después posicionar a una persona que entra, por ejemplo, con visión laboral pro trabajador,
posiciona a un candidato y la gente vota por el pro trabajador y ese candidato gana y va a la autoridad donde ha ganado y hace completamente lo contrario. Entonces, para mí no es solo un delito, es una desgracia frente a una sociedad que clama porque por lo que se vota es por lo que se debería actuar en el candidato. ¿Evitaría la pregunta aquello? Yo creería que no. Bajaría el nivel, pero no lo evitaría. Yo creo que el control debería ser mucho más estricto por parte del Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, que en concordancia con esto hagan algo al respecto. Marcela, estamos en un momento en la política donde los partidos, los movimientos se han mercantilizado. Sí, es la compra-venta, podemos decir que se vive eso. Lo que pasa es que ante la falta de una estructuración real, ante la falta de verdaderos líderes, ante el sistema tan corrupto que hemos tenido que presenciar a todo nivel, una institucionalización de corrupción, realmente no encuentras una respuesta en un partido que lo único que hace es evidenciar un afán de proselitismo histriónico, ¿sí? El histrionismo es ese afán de querer tener siempre el protagonismo y ser el centro de atención. No vemos propuestas, no vemos absolutamente tecnicismo ni respeto para la ciudadanía. Yo pienso que es una burla tomar a la política en un video que finalmente se prostituye en redes sociales, hacen de la política social una burla y para mí eso es una falta de respeto. Muy bien, nosotros con eso nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con las conclusiones. Estamos a minutos de terminar, Andrea, y momento de escuchar las reflexiones finales de nuestros invitados. Así es, iniciamos entonces con el doctor Román. Creería que la ciudadanía tiene una gran responsabilidad, que el voto es una gran responsabilidad y que creo que deberíamos asumirla justamente como eso, la gran responsabilidad que tiene el ecuatoriano de darle un mejor rumbo al país. Por lo tanto, yo creería que con la información que se tiene y entre más informados vayamos a votar, sería mejor. Votemos con conciencia y votemos con la lógica de si es que esto nos va a llevar a un mejor momento y a un mejor país. Doctora. Yo quisiera ser tan determinada como Juan Francisco, pero pienso que muchas personas, al igual que yo, todavía tienen muchas dudas. En este punto, que estamos ya tan cercanos a que sea 5, mi único mensaje para ustedes sería que hagamos el ejercicio de análisis, ¿sí? En el medio en el que vivimos actualmente, cómo está nuestra situación ahorita, y a lo mejor la cabida de reinventar o potencializar algunas cuestiones que quizás sí puedan permitirse con la consulta. No todo se va a solucionar y yo estoy completamente de acuerdo, que a lo mejor pudo tener otro enfoque de acuerdo, pero hagamos este análisis, esta comparación y al final del día yo concluiría que sí, o sea, podríamos seguir dándole un seguimiento que permita seguir evolucionando a las instituciones del sistema, y de alguna manera nos aleje quizá de bases que hoy por hoy, pues en estos dos temas que hemos topado, realmente no favorecen a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Gracias también a ustedes, amigos, por haber sintonizado estos 4 programas para ir a la consulta bien informado. Así es, Andrea, la intención de este espacio y la televisión pública es básicamente que los expertos les expliquen a ustedes, los ciudadanos, y ustedes sacan sus conclusiones y sabrán, como bien dice Andrea, ir a la consulta para votar bien informados. Así es, con esto, muy buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos la próxima.